Había algo perturbador en la forma en que Margarita sostenía el tenedor esa noche, sus nudillos blancos, la mandíbula apretada, los ojos fijos en el plato de sopa que humeaba frente a ella, como si contuviera todas las respuestas que había buscado durante 60 años. Afuera, la tormenta golpeaba las ventanas con puños de agua helada. Adentro, el silencio era tan denso que podía escuchar el crujido de sus propios huesos cuando respiraba. Era martes, siempre era martes, cuando la soledad se volvía insoportable. Pero esta noche, algo iba a cambiar. Algo que convertiría su cena solitaria en el momento más importante de su vida. Y todo comenzaría con 3 golpes en la puerta que no esperaba. Anchis, je continuar. Dime una cosa, ¿desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Qué hora es en tu ciudad mientras yo te cuento esto? Me encantaría saberlo. Escríbelo en los comentarios, porque cada historia cobra vida diferente según dónde y cuando la escuchas. A Margarita Sandoval tenía 73 años y había aprendido a cenar en silencio. No el silencio cómodo de quienes eligen la soledad, sino ese silencio que duele, que pesa, que se pega a la piel como humedad en las paredes de una casa abandonada. Su apartamento en el 4º piso del edificio Santa Elena olía a caldo de pollo y a recuerdos que se negaban a marcharse. Las fotografías en las paredes ya no la miraban. Habían aprendido a desviar la vista hace años. Cuando ella dejó de hablarles, a la mesa estaba puesta para una persona. Siempre para una persona. Un plato hondo de cerámica azul que había comprado en el mercado de antigüedades 30 años atrás, cuando aún tenía a alguien con quien compartir las comidas. Una cuchara de plata que había heredado de su madre, tan vieja como sus esperanzas. Un vaso con agua que apenas tocaba, porque el agua no llenaba el vacío que sentía en el pecho cada noche, cuando el reloj marcaba las 8 de la tarde, y ella se sentaba a cenar sola. Pero déjame explicarte algo que Margarita no sabía esa noche. A 3 kilómetros de distancia, en un refugio temporal del gobierno, un hombre llamado Andrés sostenía la mano de su hijo de 7 años, y trataba de no derrumbarse. El niño, Miguel, tenía el estómago vacío desde el mediodía, y los ojos de quien ha aprendido demasiado pronto que el mundo no siempre es amable con los que no tienen nada. Andrés había perdido su trabajo como mecánico 6 meses atrás, no por incompetencia, sino porque la vida a veces destroza a las personas más trabajadoras sin razón aparente. Su esposa había muerto 2 años antes en un accidente que él nunca mencionaba, pero que llevaba tatuado en cada gesto, cansado de sus manos. Desde entonces, había sido solo él y Miguel contra un mundo que no perdonaba la mala suerte. Esa tarde, el refugio les había negado la cena. Un error administrativo, dijeron. Vuelvan mañana, dijeron, como si el hambre pudiera esperar educadamente hasta que alguien corrigiera un formulario. Andrés había caminado durante 1 hora bajo la lluvia, cargando a Miguel en su espalda, cuando las pequeñas piernas del niño ya no podían más, buscando cualquier lugar que les ofreciera, aunque fuera un pedazo de pan. Y entonces vieron el edificio Santa Elena, las luces cálidas en algunas ventanas, la promesa de que al menos ahí dentro alguien tenía comida caliente, un lugar seguro, una vida que funcionaba. Andrés sabía que lo que estaba a punto de hacer podía terminar en humillación. Sabía que tocar puertas de extraños pidiendo comida era cruzar una línea que había jurado nunca cruzar. Pero cuando miró los ojos de Miguel, cuando vio cómo el niño temblaba no solo por el frío, sino por el cansancio de tener 7 años y cargar con tanto dolor, tomó una decisión. Subirían al edificio, tocarían puertas y rogarían por un plato de comida. Margarita estaba a punto de llevarse la primera cucharada de sopa a los labios cuando escuchó los golpes. 3 golpes firmes, casi desesperados, en su puerta de madera que no había sido tocada por nadie excepto el repartidor de correspondencia en meses. Su corazón dio un salto que le recordó que aún estaba vivo. A pesar de todo, Anne se quedó paralizada. En su edificio no tocaban puertas a las 8 de la noche. La gente se conocía lo suficiente como para llamar por teléfono primero, o simplemente no se molestaban en interactuar. Los golpes se repitieron, más urgentes, esta vez, con una calidad que ella reconoció inmediatamente porque había sonado igual en su propia voz durante años. En desesperación, Anne se levantó despacio, sus rodillas protestando con cada movimiento. Caminó hacia la puerta con el corazón latiéndole en la garganta. A través de la mirilla vio algo que no esperaba, un hombre empapado, con la ropa pegada al cuerpo por la lluvia, sosteniendo la mano de un niño que parecía haberse rendido hace horas. Los ojos del hombre estaban rojos. No sabía si por el agua o por las lágrimas. Ella conocía esos ojos. Los había visto en el espejo demasiadas veces.
Abrió la puerta apenas una rendija, lo suficiente para que su voz atravesara el espacio entre ellos. «¿Qué necesitan?», preguntó, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Oxidada por el desuso, Ana Andrés tragó saliva. Por un momento no pudo hablar. Había ensayado esto 100 veces mientras subían las escaleras, pero ahora, frente a una mujer mayor que lo miraba con una mezcla de miedo y curiosidad, las palabras se le atascaron en la garganta como piedras. «Señora», comenzó, y tuvo que detenerse porque su voz se quebró. «Sé que sé que no tengo derecho a pedir esto, pero mi hijo no ha comido desde el mediodía y el refugio no pudo terminar». Miguel, con esa sabiduría terrible que desarrollan los niños que han visto sufrir a sus padres, habló con una voz tan pequeña que Margarita tuvo que inclinarse para escucharlo. «Solo un poco, señora, solo un poco de lo que... No tiene que ser mucho, Ann». Y algo se rompió, algo que había estado agrietándose en el pecho de Margarita durante años, algo que ella había protegido con murallas de amargura y autocompasión. Simplemente se hizo pedazos ante la voz de ese niño que pedía limosna con más dignidad que la mayo. «Ría de la gente, pide un favor». Anella abrió la puerta completamente. «Pasen», dijo, y esta vez su voz sonó diferente, más suave, más humana. «Pasen antes de que se enfermen con esa ropa mojada, Ann». Lo que sucedió en los siguientes 10 minutos cambiaría la trayectoria de 3 vidas para siempre. Aunque ninguno de ellos lo sabía todavía, Margarita los condujo al interior de su pequeño apartamento, que de repente parecía enorme ahora que había otras personas en él. Andrés y Miguel dejaban charcos de agua con cada paso, disculpándose profusamente. Pero ella no escuchaba las disculpas, estaba demasiado ocupada, recordando cómo se sentía tener a alguien en su espacio, cómo el aire cambiaba cuando no estabas completamente sola. «Siéntense», ordenó, señalando la mesa donde su cena solitaria esperaba. «Voy a traer toallas», mientras ella desaparecía en el pasillo. Andrés y Miguel se quedaron de pie junto a la mesa, sin atreverse a sentarse, mirando la sopa humeante, como si fuera un espejismo que podría desaparecer si parpadeaban. Miguel temblaba, y no era solo por la ropa mojada, era por el agotamiento, por el hambre, por esa carga imposible de llevar a los 7 años. A Margarita regresó con 2 toallas viejas, pero limpias, y también con algo que llevaba años sin sentir: en determinación. No la determinación de sobrevivir otro día más, sino la determinación de hacer que algo importara. «Quítense esos abrigos», dijo, extendiendo las toallas. «Y ustedes dos, siéntense, ahora, Nes». Había autoridad en su voz, el tipo de autoridad que solo desarrollan las mujeres que han criado familias, que han tomado decisiones difíciles, que han sobrevivido a pérdidas que romperían a personas más débiles. Andrés obedeció instintivamente, sentándose con cuidado como si la silla pudiera desintegrarse bajo su peso. Miguel trepó a la silla a su lado, sus piernas colgando sin tocar el suelo. Margarita los miró por un momento largo, estudiándolos. El padre con la cara marcada por preocupaciones que ningún hombre debería cargar solo. El hijo con ojos demasiado viejos para su edad, con esa quietud antinatural de los niños que han aprendido que el mundo es un lugar peligroso. Y entonces hizo algo que no había planeado hacer: fue a la cocina y regresó con 2 platos más. Los colocó en la mesa junto al suyo, llenándolos con la sopa que había preparado, pensando que le duraría 2 días. Agregó pan, queso, las últimas manzanas que tenía en la despensa. Armó una cena para 3 personas cuando solo había planeado cenar sola. «Como siempre, coman», dijo simplemente, sentándose en su lugar habitual, pero que ahora se sentía completamente diferente. Andrés la miró con ojos que brillaban con algo más que gratitud, con algo que se parecía al alivio de saber que la humanidad no había muerto completamente, que todavía existían personas como esta mujer que abría su puerta y su mesa a extraños empapados en una noche de tormenta. «Señora, yo no sé cómo agradecerle». «No me agradezcas comiendo», interrumpió Margarita con una aspereza que no sentía. «Agradéceme comiendo. El niño está desnutrido y tú no te ves». Mejor a Miguel no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tomó la cuchara con manos temblorosas y comenzó a comer con esa urgencia desesperada de quien no sabe cuándo volverá a tener comida. Andrés comió más despacio, como si cada bocado le doliera, como si la gentileza de esta extraña le recordara todo lo que había perdido. Ann y Margarita los observó comer su sopa, en sus platos, en su mesa, y sintió algo que no había sentido en años en propósito. Pero aquí es donde la historia se complica,
porque mientras cenaban en ese silencio inicial, lleno de incomodidad y gratitud mezcladas, ninguno de ellos sabía que esta no sería la última vez que se verían. Ninguno sabía que este momento casual, nacido de la desesperación y la compasión, estaba plantando semillas de algo mucho más grande. Ninguno sabía que en exactamente 3 semanas, ese niño salvaría la vida de Margarita, y que en 6 meses, ella cambiaría el destino de ambos, de formas que nadie podría haber predicho. Pero estoy adelantándome. Volvamos a esa primera noche, a esa primera cena, a esos 3 extraños que sin saberlo, estaban escribiendo el primer capítulo de una historia que desafiaría todo lo que creían saber sobre familia, soledad y redención. Después de varios minutos de silencio, solo interrumpido por el sonido de cucharas contra cerámica, Miguel habló. Su voz era pequeña, pero clara, con esa honestidad brutal que solo poseen los niños. Su casa huele a la de mi abuela, dijo, mirando alrededor con ojos curiosos. Ella también vivía sola, ella también estaba triste. Andrés se puso rígido claramente, avergonzado. Miguel, no se moraja. Margarita levantó una mano, deteniéndolo. Sus ojos se habían llenado de lágrimas que se negaba a derramar. ¿Tu abuela vivía sola?, preguntó suavemente a Miguel. Asintió, sus pequeños pies balanceándose bajo la mesa. Murió el año pasado. Papá dice que murió porque su corazón dejó de funcionar. Pero yo creo que murió porque estaba muy sola. Nadie la visitaba excepto nosotros. El silencio que siguió fue diferente, más pesado, cargado con verdades que todos reconocían, pero que nadie quería nombrar. Margarita miró su sopa, su apartamento, su vida entera, resumida en esa mesa, para una persona que había mantenido durante años. Y algo cambió en su interior, algo fundamental y permanente. ¿Y tú?, preguntó Margarita. Su voz apenas un susurro. ¿Tú te sientes solo, Miguel? El niño la miró con esos ojos demasiado sabios, y su respuesta fue tan simple y devastadora que Margarita sintió como si le hubieran golpeado el pecho. Siempre, dijo, pero menos cuando papá me abraza. Andrés cerró los ojos, su mandíbula apretada, tratando de mantener la compostura. Margarita vio en él algo que reconoció inmediatamente: un padre haciendo lo imposible por mantener unido a su hijo, mientras él mismo se desmoronaba por dentro. ¿Hace cuánto que están en la calle?, preguntó Margarita. Y no era un juicio, era una pregunta genuina, formulada con la suavidad de quien entiende que a veces la vida destruye a las personas sin razón. Andrés tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba como papel de lija contra madera. 3 semanas. Antes de eso, vivíamos con mi hermano, pero él tuvo sus propios problemas. El refugio nos acepta algunas noches, pero no siempre hay espacio. Y los centros de ayuda. Se detuvo, tragando saliva. Los centros de ayuda tienen listas de espera de meses. Para entonces, no sé dónde estaremos. ¿Y el trabajo? ¿Busco? Todos los días busco, pero cuando no tienes dirección fija, cuando no tienes referencias recientes, cuando llegas a las entrevistas con la ropa arrugada porque dormiste en un banco del parque. Dejó la frase colgando en el aire, innecesaria de completar. Margarita asintió despacio. No ofreció palabras vacías de consuelo, ni promesas que no podía cumplir. En cambio, hizo algo mejor, algo que requería más coraje que cualquier palabra bonita. Escúchame bien, Andrés, dijo. Y su voz tenía esa cualidad de acero que aparece cuando las personas mayores toman decisiones que saben son correctas, sin importar lo que piensen los demás. Tú y el niño pueden quedarse aquí esta noche. Tengo una habitación extra que no uso. Tiene una cama, mantas limpias y puedes usar la ducha. Mañana veremos qué más se puede hacer. Andrés la miró como si le hubiera ofrecido el cielo mismo. Señora, no puedo. No podemos aceptar. Si pueden, interrumpió Margarita con firmeza, y lo harán, porque ese niño necesita dormir en una cama real esta noche. Y tú necesitas no estar mirando por encima del hombro cada 5 minutos para asegurarte de que nadie les haga daño. Así que vas a callarte, vas a aceptar la ayuda. Y mañana, si te hace sentir mejor, puedes arreglar ese grifo que gotea en mi cocina, que llevo 3 meses ignorando por primera vez en años. Andrés sintió que podía respirar. Realmente, respirar, no solo inhalar y exhalar para mantenerse vivo, sino respirar con los pulmones llenos, sin ese peso constante de terror y responsabilidad aplastándole el pecho. Gracias, susurró. Y esa única palabra contenía todo lo que no podía expresar. Gratitud, sí, pero también alivio, esperanza, y el reconocimiento de que tal vez, solo tal vez,
No estaban completamente solos en el mundo en esa noche. Después de que Andrés y Miguel se ducharan con agua caliente por primera vez en semanas, después de que se pusieran ropa limpia, que Margarita había sacado de cajas en el armario que contenían cosas de su difunto esposo y su hijo adulto, que nunca llamaba, después de que Miguel se quedara dormido en una cama real, con sábanas que olían a lavanda y seguridad, Margarita se sentó en su sala con una taza de té que no bebería. La tormenta había amainado. El apartamento estaba en silencio, pero era un silencio diferente. No estaba vacío. Al final del pasillo podía escuchar la respiración suave de un niño durmiendo sin miedo por primera vez en semana. Podía sentir la presencia de otro ser humano en su espacio, y en lugar de invasión, sentía en plenitud. Se dio cuenta de algo. Entonces, algo que la golpeó con la fuerza de una revelación. Había estado muriendo lentamente de soledad, y no lo había sabido. O tal vez lo había sabido, pero había aceptado como inevitable, como si la soledad fuera el precio natural de envejecer, de perder a las personas que amabas, de ver cómo tu vida se encogía hasta caber en un apartamento de 2 habitaciones donde cenabas la misma sopa todas las noches, mirando la silla vacía frente a ti. Pero esta noche, por primera vez en años, no había cenado sola, y la diferencia era tan dramática que casi le dolía. Anne lloró entonces, no lágrimas suaves de melancolía, sino sollozos profundos que venían desde un lugar que había mantenido cerrado con llave durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Lloró por todos los años perdidos, por todas las cenas solitarias, por su esposo que había muerto hace 15 años, sin darle la oportunidad de decirle que lo amaba una última vez, por su hijo que se había mudado al extranjero y que llamaba 2 veces al año en Navidad y su cumpleaños, con la obligación de alguien marcando una casilla en una lista de tareas. Anne lloró por la versión de sí misma que había permitido que la soledad la convirtiera en una versión amargada y marchita de quien solía ser, y lloró porque 3 golpes en su puerta de un padre desesperado y su hijo hambriento le habían recordado algo crucial que había olvidado, que todavía estaba viva, que todavía podía importar, que todavía podía elegir ser más que una mujer mayor esperando educadamente a morir. Anne, en la habitación de invitados. Andrés también estaba despierto, acostado en la oscuridad con Miguel acurrucado contra su pecho. Podía sentir el corazón de su hijo latiendo constante y tranquilo. El niño había comido, estaba limpio, estaba caliente, estaba seguro. Las 4 cosas que Andrés había luchado desesperadamente por proporcionarle, y que habían sido tan esquivas. Anne pensó en su esposa, en cómo ella habría manejado esto. Sofía siempre había tenido una capacidad para encontrar luz en los lugares más oscuros, para creer que las cosas mejorarían incluso cuando toda evidencia apuntaba a lo contrario. Él había perdido esa habilidad cuando la perdió a ella. Había estado operando en modo de supervivencia durante 2 años, tratando de mantener a Miguel con vida, pero sin realmente vivir en esta noche, en este apartamento de una extraña que les había abierto la puerta cuando el mundo se la había cerrado en la cara repetidamente. Sintió algo que había olvidado, como sentían esperanza. No la esperanza ingenua de que todo se arreglaría mágicamente, sino algo más realista y por lo tanto más poderoso. La esperanza de que todavía había bondad en el mundo. La esperanza de que no estaban solos. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían salir adelante. Durmió con lágrimas en las mejillas, y Miguel seguro en sus brazos. Y por primera vez en meses, no tuvo pesadillas. Anne. La mañana llegó con luz suave, filtrándose por las cortinas. Miguel se despertó primero, desorientado por un momento, olvidando dónde estaba. Pero entonces recordó la señora amable, la sopa caliente, la cama suave. Se sentó despacio, tratando de no despertar a su padre, y miró alrededor de la habitación con los ojos de un niño, que había aprendido a apreciar las cosas simples. Había fotos en las paredes, una familia sonriente, en lo que parecía ser una playa, un hombre y una mujer, jóvenes y felices, con un niño pequeño entre ellos. Otra foto de una boda, otra de una graduación, vidas completas capturadas en marcos de madera, colgadas en las paredes de una habitación que claramente no había sido usada en años. San Miguel se preguntó qué había pasado con esas personas en las fotos, dónde estaban ahora. ¿Por qué la señora amable vivía sola, en un apartamento lleno de recuerdos, pero vacío de personas? Se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos silenciosos en el suelo de madera. Abrió la puerta con cuidado y siguió el olor del café hacia la cocina. Encontró a Margarita allí, de pie frente a la estufa,
preparando el desayuno en ella, se volvió cuando lo escuchó entrar, y Miguel vio algo en su cara que no había notado la noche anterior. Sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado, pero también había algo diferente en ellos, algo más suave, más vivo. «Buenos días, pequeño», dijo Margarita, y su voz tenía un calor que no había estado ahí la noche anterior. «¿Dormiste bien?» Miguel asintió. Acercándose tímidamente a la mesa, mejor que en mucho tiempo, respondió con honestidad a Margarita, sonrió, y fue una sonrisa real, no de las que la gente mayor da por cortesía, sino porque realmente lo sienten. Colocó un plato de huevos revueltos y tostadas frente a él. «Come, tu padre aún está durmiendo. Dejémoslo descansar un poco más». Miguel comió despacio, esta vez saboreando cada bocado. Margarita se sentó frente a él con su propia taza de café, observándolo con una intensidad que habría sido incómoda si no hubiera sido tan maternal. «Miguel», dijo después de un momento, «¿puedo preguntarte algo?» El niño levantó la vista, sus mejillas llenas de comida. ¿Eres feliz? ¿Cuánto con tu papá? Quiero decir». A pesar de todo, Miguel tragó, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. «Papá es el mejor», dijo finalmente. «Él siempre me protege. Siempre se asegura de que yo coma primero, incluso cuando solo hay un poco de comida. Dice que es lo que hacen los padres, que cuando amas a alguien, ellos siempre van primero». Algo se retorció dolorosamente en el pecho de Margarita. Recordó a su propio hijo, a cómo ella había sacrificado tanto por él, solo para que creciera y la olvidara. Como las llamadas se habían vuelto menos frecuentes, los correos electrónicos más cortos, hasta que básicamente habían dejado de existir el uno para el otro, excepto en las obligaciones mínimas de las festividades. «Tu papá tiene razón», dijo en voz baja. «Eso es lo que hace el amor. Te pone segundo. Te hace olvidar tus propias necesidades, porque las de ellos importan más». «¿Usted tenía a alguien así?», preguntó Miguel con esa falta de filtro que tienen los niños. A Margarita se quedó muy quieta. «Lo tuve», respondió finalmente, «pero ya no están aquí, y aprendí, tal vez demasiado tarde, que cuando pierdes a las personas que amas, tienes dos opciones. Puedes cerrarte, construir muros alrededor de tu corazón para que nunca vuelvan a lastimarte, o puedes mantenerte abierto, sabiendo que dolerá, pero que es mejor sentir algo que no sentir nada en absoluto. ¿Qué eligió usted?». La pregunta era simple, la respuesta era complicada. «Elegí los muros», admitió Margarita, «y me arrepiento cada día, pero anoche nos dejó entrar», señaló Miguel. «Entonces, tal vez pueda elegir diferente ahora de la boca de los niños», pensó Margarita. «De la maldita boca de los niños». Andrés apareció en la puerta de la cocina. Entonces, con el cabello revuelto y los ojos todavía pesados de sueño, pero con una expresión que Margarita reconoció, a la culpa de haber dormido más de lo planeado, de haber aceptado ayuda cuando debería estar siendo autosuficiente. «Buenos días», dijo, su voz ronca. «Señora Margarita, yo, lo siento, no pretendía quedarme dormido tanto. Déjeme lavar los platos, o limpiar algo, o siéntate», ordenó Margarita, ya preparando otro plato. «¿Vas a desayunar? Y luego, si realmente quieres ayudar, hay un grifo en el baño que gotea, y la ventana de la sala no cierra bien. Si sabes arreglar esas cosas, sería de gran ayuda». Andrés se sentó, aceptando el plato, con manos que temblaban ligeramente, no de frío esta vez, sino de algo más profundo, de la extraña vulnerabilidad de aceptar bondad cuando has estado sobreviviendo en dureza. «Puedo arreglar lo que necesite», dijo, «y, señora, sobre quedarnos aquí. No esperamos que...». «Escucha, Andrés», interrumpió Margarita, y había acero en su voz otra vez. «Voy a decir esto una vez, y quiero que lo entiendas realmente. No me hagas un favor fingiendo que esto es temporal, o que te irás en cuanto puedas. Este apartamento tiene 2 habitaciones. Yo uso una. La otra ha estado vacía durante años, acumulando polvo y malos recuerdos. Ustedes 2 necesitan un lugar para quedarse mientras te pones de pie. Yo necesito...». Se detuvo, luchando con las palabras que nunca había admitido en voz alta. «Yo necesito recordar lo que se siente tener un propósito más allá de simplemente existir». «Pero no puedes simplemente...». «Sí puedo», dijo Margarita firmemente. «Tengo 73 años, Andrés. He ganado el derecho de hacer lo que quiera con mi espacio
y mi tiempo. Y si quiero compartir mi hogar con un padre trabajador y su hijo que me recuerdan que todavía puedo importar, entonces eso es exactamente lo que haré. En el silencio que siguió. No fue incómodo. Era el silencio de dos adultos, reconociendo una verdad fundamental. A veces la salvación no viene de donde esperas. A veces viene de un extraño tocando tu puerta en una noche de tormenta. Y a veces, la persona que crees que está salvando es en realidad la persona que te está salvando a ti, Ann. Así comenzó un arreglo que cambiaría 3 vidas de formas que ninguno podría haber anticipado. En los primeros días fueron extraños, llenos de esa torpeza de ajustarse unos a otros. Andrés salía temprano cada mañana en busca de trabajo, dejando a Miguel con Margarita. Al principio, esto había preocupado a Andrés, la idea de dejar a su hijo con una mujer que apenas conocían, pero Miguel parecía florecer bajo la atención de Margarita de una manera que desarmaba cualquier objeción a Margarita. Por su parte, había olvidado lo que era tener propósito más allá de la mera supervivencia. Preparar el desayuno para 3 en lugar de 1. Asegurarse de que Miguel tomara sus vitaminas. Ayudarlo con la tarea que el trabajador social del refugio les había conseguido para que no se atrasara en la escuela. Pequeñas cosas que llenaban sus días de significado. A Miguel traía algo más que compañía. Traía curiosidad, preguntas, energía, señalaba las fotos en las paredes y preguntaba historias. Encontraba viejas cajas en el armario y quería saber qué había dentro. Hacía que Margarita hablara de su pasado, de su esposo, de su hijo, de la mujer que había sido antes de que la soledad la erosionara, hasta convertirla en una versión menor de sí misma. Una tarde, 2 semanas después de esa primera noche, Miguel encontró una vieja caja de fotos en el armario del pasillo. Dentro había imágenes de Margarita de joven, vibrante y sonriente, rodeada de personas en lo que parecía ser una gran celebración familiar. ¿Quiénes son todas estas personas?, preguntó Miguel, sentado en el suelo de la sala con fotos esparcidas a su alrededor. A Margarita se sentó en su silla, mirando las imágenes como si fueran artefactos de otra vida. De otra persona, mi familia, dijo suavemente. Mis padres, mis hermanos, primos, tíos, éramos muchos ruidosos. Siempre celebrando algo. Cumpleaños, aniversarios, simplemente domingos. ¿Dónde están ahora? ¿Muertos? La mayoría, o viviendo vidas propias en lugares muy lejos. Nos perdimos el uno al otro con el tiempo, no por maldad, sino por negligencia, por asumir que siempre habría tiempo para llamar, para visitar, hasta que un día te das cuenta de que han pasado 5 años desde la última vez que hablaste con tu hermana, y ya no sabría qué decirle. Miguel la miró con esos ojos que veían demasiado. ¿Y su hijo? El de las fotos en mi habitación. Margarita respiró profundo. Tomás, a mi hijo Tomás, se mudó a Estados Unidos hace 10 años por trabajo. Tiene su propia familia. Ahora, su propia vida. ¿Y yo? Yo me volví amargada, resentida, porque él me había dejado. Le hice sentir culpable cada vez que llamaba, hasta que dejó de llamar tanto, y cuando dejó de llamar tanto, me sentí justificada en mi amargura, como si su ausencia probara que nunca le importé. Pero la verdad es que lo alejé. ¿Lo castigué por atreverse a vivir su propia vida? ¿Podría llamarlo ahora?, preguntó Miguel con la simplicidad de quien no entiende el orgullo que mantiene a la gente separada. Podría, admitió Margarita, pero tendría que admitir que estaba equivocada, que desperdicié años siendo una mártir cuando podría haber sido una madre. Y ese tipo de honestidad asusta. Miguel consideró esto. Luego recogió una foto particular. Era de Margarita joven, sosteniendo a un bebé, su cara radiante de amor puro. En esta foto no parece asustada, dijo, parece feliz. Y en ese momento simple, con un niño de 7 años sosteniendo un espejo a su pasado, Margarita se dio cuenta de algo fundamental. Había estado escondiéndose de la vida bajo el disfraz de protegerse del dolor. Había convertido su apartamento en una tumba emocional, esperando morir tranquilamente, sin molestar a nadie, sin que nadie la molestara. Pero aquí estaba ahora, sentada en el suelo, con un niño que no era suyo, mirando fotos de una mujer que solía ser, y sintiendo por primera vez en años el impulso de convertirse en esa mujer otra vez. Esa noche, después de que Miguel se durmiera y Andrés se duchara tras otro día de búsqueda infructuosa de trabajo, Margarita sacó su teléfono. Miró el nombre de su hijo en la lista de contactos. El cursor parpadeando sobre el botón de llamada, sus dedos temblaban. Su corazón latía demasiado rápido. Cada parte de ella gritaba que guardara el teléfono,
que no arriesgara el rechazo, que se mantuviera segura, en su amargura conocida, pero entonces pensó en Miguel, preguntándole si podía llamar ahora. Pensó en la versión de sí misma en esas fotos viejas, sin miedo de amar, sin miedo de vivir. Pensó en Andrés y Miguel, que habían perdido tanto pero que seguían luchando, seguían tratando, seguían creyendo que mañana podría ser mejor. Presionó llamar. Antes de que pudiera convencerse de lo contrario, en el teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Con cada timbre, su resolución flaqueaba. Estaba a punto de colgar cuando escuchó la voz de su hijo al otro lado. Mamá. La palabra la golpeó como un puño. Hacía tanto tiempo que no la escuchaba decir mamá con esa mezcla particular de sorpresa y preocupación que solo los hijos adultos pueden conjurar. Tomás, dijo, y su voz se quebró inmediatamente. Tomás, yo necesito decirte algo. En silencio del otro lado. Luego, ¿estás bien? ¿Pasó algo? No, chino, no lo sé. Respiró profundo. Necesito decirte que lo siento. Lo siento por todos los años que te hice sentir culpable por vivir tu vida. Lo siento por convertir cada llamada en un campo minado de resentimiento. Lo siento por ser tan egoísta con mi dolor que olvidé que tú también estabas dolido por la muerte de tu padre, por tener que irte, por todo. El silencio se extendió tanto que pensó que había colgado, pero entonces escuchó algo que sonaba sospechosamente como su hijo tratando de no llorar. Mamá, yo también lo siento. Debí haber llamado más. Debí haber visitado... ¿Debí? No. Interrumpió Margarita firmemente. No vamos a hacer eso. No vamos a pasarnos los próximos 20 minutos disculpándonos por cosas que no podemos cambiar. Vamos a hablar sobre el futuro, sobre lo que podemos hacer diferente a partir de ahora. Está bien, dijo Tomás, y su voz sonaba más ligera de repente. Está bien, mamá, me gusta eso. Hablaron durante 2 horas. Margarita le contó sobre Andrés y Miguel, sobre cómo 3 golpes en su puerta la habían despertado de un sueño de muerte emocional. Tomás le contó sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre su vida que había mantenido cuidadosamente separada de ella por miedo a sus críticas. Cuando finalmente colgaron, era pasada la medianoche. Margarita estaba exhausta, pero sentía algo que no había sentido en una década. En conexión real, honesta, complicada conexión humana. Se quedó dormida esa noche sin llorar, sin mirar las paredes vacías y preguntarse por qué seguía existiendo. Se durmió pensando en el desayuno que prepararía por la mañana, en las historias que Miguel querría escuchar, en la llamada semanal que acababa de programar con su hijo 11. Durmió sintiendo que tal vez, solo tal vez, la vida aún no había terminado con ella. Mientras tanto, Andrés estaba descubriendo algo propio. Su búsqueda diaria de empleo finalmente había dado frutos. Una pequeña empresa de construcción necesitaba trabajadores, y cuando el capataz vio cómo Andrés manejaba las herramientas con la confianza de alguien que había pasado años trabajando con sus manos, lo contrató en el acto. No era mucho, trabajo por día, sin contrato, sin beneficios, pero era algo, era ingreso, era dignidad, era la posibilidad de comenzar a reconstruir. A la noche que recibió su primer pago, Andrés llegó a casa del apartamento que ahora sin pensar llamaba casa, con una bolsa de comestibles y una determinación en sus ojos que Margarita reconoció inmediatamente. Señora Margarita, dijo, colocando la bolsa en la mesa de la cocina. Quiero empezar a pagar renta. No puedo pagar mucho todavía, pero... ¿No? Interrumpió Margarita. Por favor, escúcheme. No puedo seguir aceptando su generosidad sin contribuir. Me hace sentir humano. Terminó Margarita, como si tuvieras agencia sobre tu propia vida. Entonces, está bien, Andrés. No necesito tu dinero, pero sí necesitas dármelo para sentir que estamos en igualdad de condiciones. Entonces podemos llegar a un acuerdo. Se sentaron esa noche y negociaron términos. Andrés pagaría una cantidad pequeña mensualmente, insistiendo a pesar de las protestas de Margarita. Seguiría manteniendo el apartamento arreglado, y Miguel seguiría ayudando con las tareas del hogar apropiadas para su edad. Era oficial ahora, de alguna manera. No solo extraños unidos por circunstancias desesperadas, sino algo más. Algo que ninguno de ellos se atrevía a nombrar todavía, porque nombrarlo lo haría real. Y lo real podía romperse, pero Miguel, con la sabiduría simple de los niños, no tenía tales reservas. Somos familia ahora, ¿verdad? Preguntó una noche durante la cena. Su tercera semana viviendo allí, 3 pares de ojos se encontraron sobre la mesa. Andrés,
nervioso de presumir. Margarita, asustada de esperanzarse. Miguel simplemente declarando lo que su corazón ya sabía. Sí, dijo finalmente Margarita, su voz firme, a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Sí, supongo que lo somos, Anne, y así, sin ceremonias formales o documentos legales, una familia fue creada de las cenizas de 3 vidas rotas. Una familia elegida, nacida no de sangre, sino de necesidad, compasión y la valentía de abrirse al amor. Cuando el mundo te ha dado todas las razones para cerrarte, a los meses pasaron. Cayó en una rutina que ninguno de ellos habría predicho, pero que todos habían llegado a necesitar. Andrés trabajaba 6 días a la semana, ahorrando cada peso que podía. Miguel prosperaba bajo la estructura y seguridad, su risa llenando el apartamento con una frecuencia que hacía que Margarita recordara lo que era escuchar alegría real a Margarita. Por su parte, se transformó, comenzó a cocinar comidas elaboradas otra vez. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería ver las caras de Andrés y Miguel cuando probaban algo nuevo. Empezó a salir más, yendo al mercado, hablando con vecinos que había ignorado durante años. Llamaba a Tomás cada semana, a veces 2 veces, reconstruyendo un puente que había dejado quemar casi hasta las cenizas. A su hijo incluso había mencionado venir a visitarla. Pronto, había dicho, tal vez en un par de meses, cuando los niños tengan vacaciones escolares, la idea de ver a su hijo otra vez, de conocer a sus nietos, que solo había visto en fotos, llenaba a Margarita con una anticipación que rozaba el dolor físico. Dolor bueno, el tipo de dolor que significa que estás vivo, que todavía puedes sentir cosas profundamente pero aquí es donde la historia toma un giro que ninguno de ellos vio venir. Era un martes por la noche, 3 meses después de esa primera cena compartida. Andrés estaba trabajando tarde en un proyecto de renovación que pagaría extra. Miguel estaba en su habitación, haciendo tarea. Margarita estaba en la cocina, cortando verduras para la cena, cuando sintió un dolor agudo en el pecho anal. Principio lo descartó. ¿Indigestión? Tal vez había comido algo pesado al almuerzo, pero el dolor se intensificó, irradiándose por su brazo izquierdo, subiendo por su mandíbula. La habitación comenzó a girar. Ella supo inmediatamente lo que era. Había había visto suficientes episodios de programas médicos. Esto era un ataque al corazón. Y estaba sola, excepto por un niño de 7 años en la habitación de al lado. Anne trató de llamar a Andrés, pero sus manos temblaban tanto que dejó caer el teléfono. Se deslizó por la pared hasta el suelo. El dolor, ahora, absolutamente insoportable. Cada respiración como inhalar vidrio roto. Miguel trató de llamar, pero su voz salió como un susurro. Pero Miguel, con esos instintos misteriosos que a veces poseen los niños, había escuchado algo, el ruido del teléfono cayendo. O tal vez simplemente sintió que algo estaba mal, de la manera en que los animales sienten los terremotos antes de que sucedan. Anne corrió a la cocina y encontró a Margarita en el suelo, sus labios volviéndose azules, sus ojos amplios con miedo y algo parecido a la resignación. Anne Miguel no gritó, no entró en pánico. En cambio, con una calma que debería haber sido imposible para alguien de su edad, hizo exactamente lo que su padre le había enseñado a hacer en emergencias. Agarró el teléfono de Margarita del suelo, marcó el número de emergencias con dedos que apenas temblaban. Cuando el operador contestó, habló clara y precisamente: mi abuela está teniendo un ataque al corazón. Necesitamos una ambulancia ahora. Dio la dirección perfectamente, sin dudar, porque Andrés lo había hecho memorizar cada dirección donde habían estado, cada número importante, preparándolo para exactamente este tipo de situación. Luego llamó a su padre, quien contestó en el primer timbrazo. Papá, dijo Miguel, y solo entonces su voz se quebró. Ven a casa. Algo malo pasó con la abuela Margarita. Andrés lo escuchó en la voz de su hijo, ese tono particular de miedo controlado, y supo que esto no era una exageración infantil. Dejó sus herramientas donde estaban y corrió. Miguel se arrodilló junto a Margarita, sosteniendo su mano con ambas de las suyas, sus pequeños dedos envolviendo los de ella, que ya se sentían fríos. No se vaya, susurró, lágrimas ahora corriendo por sus mejillas. Por favor, no se vaya. Recién la encontramos. ¿Recién usted nos encontró? No es justo que se vaya ahora. Ahora Margarita miró los ojos de este niño, que no era suyo pero que había empezado a amar como si lo fuera, y supo que tenía que luchar. No por ella que había pasado tantos años lista para rendirse, sino por el padre que vendría corriendo
con el terror grabado en cada línea de su cara, por la familia que habían construido de esperanza y segundas oportunidades. Luchó por cada respiración, luchó por cada segundo, sostuvo la mano de Miguel como si fuera el único ancla que la mantenía en este mundo, porque en muchas formas lo eran. Los paramédicos llegaron en 6 minutos, encontraron a un niño de 7 años, administrando primeros auxilios básicos que claramente le habían enseñado, hablando a una mujer mayor con una voz constante y tranquilizadora, diciéndole que la ayuda estaba en camino, que todo estaría bien, que no la dejaría. Andrés llegó mientras cargaban a Margarita en la ambulancia. Su cara estaba pálida, el terror convertido en un grito silencioso en sus ojos. «Voy con ella», dijo al paramédico. No una pregunta sino una declaración. «¿Es familia?». Andrés miró al niño, que sostenía su mano. Luego a la mujer, en la camilla que les había dado todo cuando no tenían nada. «Sí», dijo firmemente, «somos familia». El paramédico asintió, y los tres viajaron al hospital juntos. Esta familia no convencional, pero real, sosteniendo su aliento colectivo mientras las luces de la ambulancia cortaban la oscuridad en la sala de emergencias. Mientras los médicos trabajaban en Margarita, Andrés sostuvo a Miguel contra su pecho. El niño temblaba ahora, la adrenalina finalmente dando paso al shock. «Lo hiciste perfecto», susurró Andrés en el cabello de su hijo. «Le salvaste la vida. ¿Lo sabes? Si no hubieras actuado tan rápido, tan valiente». «¿Va a estar bien?», preguntó Miguel, su voz pequeña y rota. «No lo sé», respondió Andrés honestamente, porque nunca le mentía a su hijo sobre las cosas importantes. «Pero tiene una oportunidad, y esa oportunidad existe por ti». Esperaron durante horas. Otras familias venían y se iban en la sala de espera, algunas con buenas noticias, otras con devastación silenciosa grabada en sus caras. Andrés rezó por primera vez en años, rezó a un Dios en el que no estaba seguro de creer, pidiendo que le dieran a Margarita más tiempo, más años, más tardes cocinando en su cocina, y más noches cenando juntos, y más oportunidades de pagar, aunque fuera una fracción de lo que ella les había dado finalmente. Un médico salió, su cara era cuidadosamente neutral, de la manera en que los médicos aprenden a ser, preparados para entregar cualquier tipo de noticia. «Familia de Margarita Sandoval». Andrés se puso de pie, levantando a Miguel con él. Nosotros, el médico los miró. Vio a este hombre con la ropa de trabajo aún polvorienta, sosteniendo a un niño que no compartía su cara, pero claramente su corazón. Y algo en su expresión se ablandó. «Fue un infarto masivo», explicó. «Pero llegamos a tiempo. Tuvo suerte». La mayoría de las personas que experimentan este tipo de evento cardíaco no sobreviven, especialmente a su edad. Pero ella es fuerte, y alguien le administró primeros auxilios básicos, que le dieron los minutos extra que necesitaba. Miró a Miguel cuando dijo esto, y el niño se hundió más contra su padre. «¿Podremos verla?», preguntó Andrés. «Pronto. Está estabilizada pero en cuidados intensivos. Tengan en cuenta que se verá frágil. Hay muchas máquinas, muchos cables. Puede ser intimidante, especialmente para el pequeño. Puedo manejarlo», dijo Miguel con una seriedad que rompió el corazón de Andrés. «Necesito verla. Necesito que sepa que estoy aquí». Cuando finalmente los llevaron a la habitación de cuidados intensivos, Andrés tuvo que luchar contra el impulso de alejarse. El médico había dicho máquinas y cables, pero no había preparado a Andrés para ver a esta mujer que se había vuelto tan importante para ellos, luciendo tan rota, tan pequeña en esa cama de hospital, conectada a docenas de monitores que pitaban y parpadeaban. Pero Miguel se acercó directamente a ella, subiendo a la silla junto a la cama para poder alcanzar su mano. «Abuela Margarita», susurró, y fue la primera vez que había usado ese título en voz alta. «Soy yo, soy Miguel. Estamos aquí. Papá y yo estamos aquí, y no vamos a irnos a ninguna parte». Los párpados de Margarita se agitaron, se abrieron lentamente, sus ojos tomando un momento para enfocar. Cuando vio a Miguel junto a ella, a Andrés de pie detrás con lágrimas corriendo por su cara que no se molestaba en limpiar. Algo en su expresión cambió. Trató de hablar, pero el tubo de respiración lo hacía imposible. En cambio, apretó la mano de Miguel débilmente, y eso fue suficiente. Fue todo. Margarita pasó una semana en el hospital. Durante ese tiempo, Andrés y Miguel la visitaron cada día. Andrés faltó al trabajo, a pesar de que no podía permitírselo,
porque había cosas más importantes que el dinero. Miguel le leía sus libros escolares, le contaba historias sobre su día, llenaba el silencio estéril del hospital con vida. Los médicos comentaron sobre lo notablemente bien que estaba progresando su recuperación, como su determinación de mejorar parecía impulsada por algo, más que solo la voluntad de sobrevivir. Tiene razones para vivir, comentó una enfermera a Andrés, mientras observaban a Miguel mostrarle a Margarita un dibujo que había hecho en la escuela. Es sorprendente lo que eso puede hacer. He visto a pacientes mucho más jóvenes rendirse porque no tenían a nadie esperándolos en casa. Ella tiene... ¿Ustedes dos? Eso vale más que cualquier medicina que podamos darle. Cuando finalmente le dieron de alta, con instrucciones estrictas sobre medicamentos, dieta y ejercicio limitado, Andrés y Miguel la llevaron a casa, en un taxi que no podían permitirse, pero tomaron de todas formas porque la idea de Margarita en transporte público, después de un ataque al corazón, era impensable. De regreso en el apartamento, el lugar que había estado vacío durante su ausencia, Margarita se sentó en su silla favorita y miró alrededor con nuevos ojos. Este espacio que había sido su prisión autoimpuesta durante años, ahora se sentía como lo que realmente era un hogar, lleno de evidencia de vida, vivida y amor compartido. Las zapatillas de Miguel junto a la puerta, la taza de café de Andrés todavía en la mesa de la cocina donde la había dejado esa mañana, las fotos que había sacado de las cajas y colgado en las paredes, mezclando su pasado con su presente. Gracias, dijo finalmente, mirando a estos dos que habían entrado en su vida por accidente y se habían convertido en su razón para quedarse, por no dejarme ir por todo, usted nos salvó primero, respondió Andrés simplemente. Solo estamos devolviendo el favor, empero todos sabían que era más que un favor. ¿Era un pacto? Era un compromiso. Era la decisión de tres personas que habían perdido tanto de ser familia el uno para el otro, cueste lo que cueste. Los meses siguientes trajeron cambios. Margarita se recuperó lentamente bajo el cuidado vigilante de Andrés y Miguel. Aprendió a tomarse sus medicamentos, a caminar distancias cortas para reconstruir su fuerza, a aceptar limitaciones sin ver como una derrota. Andrés fue promovido en su trabajo de construcción. No mucho, pero suficiente para empezar a ahorrar. De verdad. Empezó a buscar un lugar propio, no porque quisiera irse, sino porque sentía que era lo correcto. Dar a Margarita su espacio de vuelta. Cuando le mencionó esto a Margarita una noche, durante la cena, ella lo miró, como si hubiera sugerido algo absurdo. ¿Por qué demonios harías eso?, preguntó bruscamente. Porque usted necesita su privacidad, su vida de vuelta. No podemos quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué no? La pregunta simple colgó en el aire. Andrés se quedó sin palabras. Este apartamento tiene 2 habitaciones, continuó Margarita. Tú y Miguel usan una, yo uso la otra. Hay espacio para todos nosotros. Y honestamente, Andrés, si ustedes se van, este lugar volverá a ser exactamente lo que era antes a una tumba, con una mujer esperando morir en ella. Así que, a menos que me odies activamente y quieras verme miserable, sugiero que dejes de hablar tonterías sobre encontrar tu propio lugar. No se trata de odiarla, comenzó Andrés. ¿Se trata de orgullo?, interrumpió Margarita. Mira dónde me llevó mi orgullo, Andrés. Años desperdiciados, amor rechazado, soledad autoimpuesta. Tú y Miguel me enseñaron que a veces la cosa más valiente que puedes hacer es aceptar ayuda, aceptar amor, aceptar que tal vez, solo tal vez, no tienes que hacerlo todo solo, pero las personas van a hablar, señaló Andrés. Van a asumir cosas. Que asuman, dijo Margarita, con una ola de su mano. Tengo 73 años. He ganado el derecho de no darle importancia a lo que piensen extraños. Somos familia. Andrés, rara, no convencional, nacida de desesperación y circunstancia, pero familia de todos modos. Y las familias viven juntas. A Miguel, que había estado escuchando esta conversación con creciente ansiedad, finalmente habló. Por favor, no nos vayas, papá, dijo, su voz pequeña. Me gusta aquí. Me gusta tener una abuela. Me gusta cenar juntos todas las noches. Me gusta no tener que preocuparme por dónde vamos a dormir, o si vas a estar bien. Y eso fue todo. La decisión estaba hecha, no por lógica o propiedad o que dirá la gente, sino por la verdad simple de que se habían convertido en lo que cada uno necesitaba. Antomás finalmente visitó, trayendo a su esposa y sus 2 hijos. Hubo un momento extraño
Cuando llegó, viendo a estos extraños en el apartamento de su madre, comiendo en su mesa, riendo con ella de maneras que él no había sido parte en años, a Margarita vio el conflicto en su cara y tomó su mano. Llevándolo aparte, ellos no te reemplazan, dijo suavemente. Nunca podrían. Eres mi hijo, Tomás. Eso nunca cambiará. Pero ellos me salvaron cuando estaba muriendo de soledad. Y espero que puedas conocerlos, tal vez incluso amarlos un poco, porque son importantes para mí en Tomás. Miró a su madre. Realmente la miró por primera vez en años, y vio algo que lo sorprendió. Ella estaba feliz. Genuinamente, indiscutiblemente feliz. Sus ojos brillaban con algo más que obligación o rutina. Había vida en ella. Está bien, mamá, dijo finalmente. Si ellos te hacen feliz, entonces están bien conmigo en la cena. Esa noche fue caótica y ruidosa, con 2 generaciones de niños corriendo alrededor. Andrés contando historias de trabajo que hacían reír a Tomás. Margarita orquestando todo desde su silla, con una sonrisa que no había usado en una década por primera vez, en más tiempo del que podía recordar. Margarita cenó rodeada de familia, no solo tolerando la compañía sino disfrutándola, saboreando cada momento porque ahora entendía lo preciosos que eran estos momentos, aun cuando todos finalmente se fueron. La casa quedando solo Andrés, Miguel y Margarita otra vez. Ella se sentó en su sala, con una taza de té que realmente bebió esta vez. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo en voz alta. Aunque no estaba segura si alguien estaba escuchando, Andrés apareció en el pasillo. Miguel medio dormido en sus brazos. ¿Qué cosa? Que pasé años pensando que mi vida había terminado, que los mejores días habían quedado atrás, y todo lo que quedaba era esperar el final. Y entonces ustedes dos tocaron mi puerta, desesperados y empapados, y me dieron una razón para vivir otra vez. No solo existir vivir. Usted nos dio lo mismo, respondió Andrés. Nos dio un hogar cuando no teníamos ninguno. Nos dio familia cuando habíamos perdido la nuestra. Nos dio esperanza cuando estábamos a punto de rendirnos. Entonces, ¿estamos iguales? Estamos iguales. A Miguel murmuró algo en su sueño, acurrucándose más contra el pecho de su padre. Margarita sonrió, sintiendo el calor de la gratitud que ya no se sentía como una deuda, sino simplemente como amor. Buenas noches, abuela Margarita, dijo Andrés, llevando a Miguel a la cama. Buenas noches, mijos, respondió ella, y la palabra, tan natural, ahora, la llenó con una calidez que ninguna cobija podría igualar en esa noche. Margarita se acostó en su cama que ya no se sentía demasiado grande para una persona. Se acostó escuchando los sonidos suaves de otras personas viviendo su vida en las habitaciones cercanas, no invadiendo su espacio sino compartiendo su vida. Pensó en esa noche hace meses cuando había estado cenando sola, sosteniendo su tenedor con nudillos blancos, preguntándose por qué seguía haciendo el esfuerzo. Pensó en los 3 golpes en su puerta, que lo habían cambiado todo. Pensó en cómo la salvación a veces viene, disfrazada de extraños desesperados, pidiendo algo tan simple como un plato de comida. Y pensó en cómo los finales pueden ser comienzos si tienes el coraje de abrir la puerta cuando alguien toca, ¿no? Sabía cuántos años le quedaban. Los doctores habían sido claros sobre el daño a su corazón, sobre las precauciones que necesitaría tomar. Pero por primera vez en décadas, no pasaba sus noches contando el tiempo que le quedaba con miedo a Anne. En cambio, pasaba sus noches agradecida por cada día que tenía, por cada cena compartida, por cada historia de Miguel, por cada sonrisa cansada de Andrés cuando llegaba a casa del trabajo, por las llamadas semanales con Tomás, que ya no se sentían como obligaciones, sino como conexiones. Había aprendido algo que ojalá hubiera entendido décadas antes, que la familia no siempre es la que naces, sino a veces la que eliges, o más precisamente, la que te elige a ti cuando más lo necesitas. Y mientras se quedaba dormida esa noche, con el sonido de la respiración de Miguel filtrándose por el pasillo y el crujido ocasional de Andrés, moviéndose en la habitación de invitados que ahora era su habitación, Margarita Sandoval sonrió porque había pasado años cenando sola, años construyendo muros, años convencida de que su vida había terminado. Pero entonces, un padre soltero y su hijo tocaron su puerta, pidiendo cenar. Y resulta que ese fue el comienzo de todo. Así que déjame preguntarte algo. Mientras esta historia termina, si un extraño desesperado tocara tu puerta ahora, pidiendo ayuda, ¿qué harías? ¿Abrirías? ¿Abrirías? ¿Te arriesgarías a la incomodidad, el posible peligro,
la disrupción completa de tu vida? ¿O mantendrías la puerta cerrada, protegiéndote de lo desconocido? Margarita eligió abrir, y esa elección no solo salvó a 2 personas, la salvó a ella, también. A veces la persona que crees que está rescatando es en realidad la persona que te está rescatando a ti. A veces los extraños se convierten en familia, y a veces, solo a veces, 3 golpes en tu puerta pueden ser la respuesta a una oración que ni siquiera sabías que habías hecho. ¿Qué harías tú? Me encantaría saber tu respuesta. Escríbela en los comentarios, porque estas conversaciones, estas reflexiones honestas sobre quiénes somos y quiénes queremos ser, importan más de lo que crees. Y si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo sentir algo o pensar diferente aunque sea por un momento, considera suscribirte. No porque necesite los números, sino porque estas historias sobre humanidad y compasión y segundas oportunidades, necesitan ser compartidas. Y tu suscripción me ayuda a seguir contándolas. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, nunca sabes quién va a tocar tu puerta, pero lo que sí sabes es que tienes una elección sobre cómo responder. Elige la compasión. Siempre elige la compasión.